Bienvenidos y bienvenidas todas a esta 33 Feria Apícola Rías Baixas. Vamos a dar comienzo a la jornada de la tarde en este día soleado desde aquí, desde Galicia, que bueno, pues nos toca ya a las 5:30 de la tarde dar una conferencia que nos va a hacer despertar a todos porque seguro que es muy interesante. Resistencias a la mitraz, rumores y realidades. ¿Qué podemos esperar de los tratamientos para Barroa? ¿Qué tal? Buenas tardes, Esther. Buenas tardes a los asistentes. Encantado de estar con vosotros. Buenas tardes, Miguel Ángel. Él es Miguel Ángel Rodríguez Ramos, responsable de Betofarma España y bueno, pues nos va a deleitar con sus palabras ahora en esta tarde de sábado. Bueno, muchas gracias por la introducción. No sé si deleitar, pero bueno, lo que sí espero es tratar de aportar algo de luz a la situación actual. Así que vamos a proceder yo creo que a compartir la presentación. Aprovecho, bueno, pues lo primero de todo para agradecer a la organización la posibilidad de estar con vosotros y de compartir este rato que desafortunadamente, bueno, pues se vio pospuesto por la situación actual sanitaria y afortunadamente, pues oye, a pesar de que haya que realizarlo en un formato online, pues es muy de agradecer tener la posibilidad de compartir con vosotros pues los últimos datos que hay actualmente publicados en el sector. ¿Veis la presentación? Sí, que se ven. Todo correcto. Venga, perfecto. Pues comenzamos. Vamos allá. Vamos a hablar entonces de resistencias a mitraz. Vamos a tratar de hacer un pequeño resumen, una pequeña visión de cómo está el sector y qué podemos esperar de los tratamientos. Bien, comenzamos con preguntándonos las herramientas que tenemos actualmente para luchar contra los ácaros Varroa, es decir, a nivel tratamientos autorizados, ingredientes activos. Sabemos que todos los medicamentos veterinarios aprobados actualmente en el mundo están basados tan solo en 7 ingredientes activos, que son el amitraz, que son el ácido oxálico, el ácido fórmico, el timol, el taufluvalinato, la flumetrina y el Cumafox. Actualmente este último principio activo, que venía siendo utilizado a través del medicamento Checkmate, ya no está disponible porque Bayer lo retiró del mercado, con lo cual estaríamos hablando de 6 ingredientes activos actualmente como herramientas posibles para tratar lo que consideramos probablemente el mayor problema que tiene la apicultura actualmente, que es Varroa. Lo han comentado compañeros que han intervenido esta mañana, tanto Raquel como Paulo, pero bueno, básicamente por hacer un breve resumen de los efectos principales que tiene Varroa en las abejas. Sabemos que desde hace relativamente poco, desde los estudios de Samuel Ramsey, que se alimenta del cuerpo graso de la abeja y no solo de la hemolinfa, y que por tanto pues tiene una serie de implicaciones como que reduce drásticamente el cuerpo graso de la abeja, tanto en la parte de proteínas como en la parte de lípidos, y por tanto pues tenemos abejas más delgaditas. Además, daña las abejas perforando su cutícula de quitina, que además es una perforación que no cura y que, lógicamente, pues es como una puerta de apertura hacia el exterior y, por tanto, un foco de infección para otros agentes. Sabemos que Varroa vehicula virus, ha comentado Raquel esta mañana, virus de las alas deformadas, parálisis, cría ensacada, tenemos otros muchos agentes infecciosos vehiculados a Varroa. Además, igualmente perturba el comportamiento y la capacidad de la abeja, reduce la capacidad de secreción de las glándulas hipofaringeas, por lo tanto se produce menos jalea real, tenemos también problemas a la hora de la búsqueda de alimentos con esas alas deformadas que puede provocar pues, muchas veces desorientación y dificultad de las abejas para volver a la colmena, produce una reducción en la producción de esperma en los zánganos y por tanto tiene también efectos a nivel reproductivo. Y todo eso, pues lo que lleva básicamente es a reducir el sistema inmune de las abejas, provoca una degradación fisiológica de la misma, facilita la entrada de otros agentes infecciosos, como son bacterias, hongos, otros agentes químicos, provoca lógicamente un estrés importante en la abeja, perdiendo su productividad y alterando, digamos, la organización de la colmena. Y con todo esto, pues al final ya sabemos
lo que conlleva menor vida media de las abejas y un aumento de riesgo del colapso de la propia colmena, especialmente, lógicamente, durante la invernada. Sabemos también por esos estudios que, bueno, pues que Varroa cada vez ha aprendido a esconderse cada vez mejor dentro del cuerpo de la abeja y cada vez es más difícil localizar una Varroa pues en la parte dorsal, en la parte más visual, digamos, cuando abrimos la colmena y sacamos uno de los cuadros. Cada vez, según este estudio, pues se localiza en el lado izquierdo, en los esternitos del lado izquierdo, en casi el 61% de las ocasiones. También aprovecha los esternitos del lado derecho en torno a un 21% de las ocasiones. Y solamente la Varroa dorsal, la que estamos, bueno, pues habituada más o menos a ver, la vemos en torno al 4 o 5% de las ocasiones. Con lo cual, realmente, ¿qué nos indica esto? Pues que cuando vemos una Varroa forética, que además sabemos que solamente es la puntita del iceberg, porque prácticamente toda la Varroa ya se esconde dentro de la cría, tenemos un problema muy gordo dentro de la colmena. Entonces, realmente lo que tenemos que ser conscientes es que visualmente localizar Varroa ya no es una técnica adecuada y además puede conducir, lógicamente, a una pérdida importante de colmenas porque el nivel de infestación de Varroa que tendremos dentro de la colmena será muy importante. ¿Qué pretendo compartir con vosotros a lo largo de esta charla? Pues básicamente pues contenidos en torno a la introducción a la resistencia a los acaricidas. Vamos a ver qué es resistencia a un acaricida. Vamos a ver bueno, pues usos de la mitraz como componente activo contra el tratamiento de Varroa. Vamos a ver investigaciones también que se han realizado sobre sospechas de resistencia a mitraz. Vamos a ver también la eficacia de la mitraz y la mortalidad invernal que produce como consecuencia de esos tratamientos en países donde se ha realizado un largo historial de uso de este producto. Compartiremos también experiencias de baja eficacia, a qué son debidas o qué cuestiones pueden provocar esa baja eficacia. Hablaremos finalmente ya de los proyectos de investigación que están actualmente en curso en torno a resistencias a la mitraz. Y, bueno, pues haremos unas pequeñas conclusiones finalmente igual. Vamos allá. ¿Qué es la resistencia? Lo apuntaba, me parece que Paulo esta mañana también, hablaba de que la resistencia a un plaguicida es la capacidad que tiene una plaga de sobrevivir a tasas normalmente letales de un plaguicida. Quiere decir que normalmente si nosotros diésemos un nivel de un fármaco que debiera matar a una plaga, pues esta plaga, con ese nivel de fármaco que le damos, es capaz de sobrevivir y no se ve, digamos, alterada, sino que ella puede resistirlo, ¿no? Otra definición que hemos encontrado también bueno, pues en otros estudios posteriores, en torno al 2014, habla de que la selección de un rasgo hereditario específico en una población de artrópodos como consecuencia del contacto de esa población con un producto químico que resulta en un aumento significativo del porcentaje de la población que sobrevivirá a una dosis estándar de ese producto químico. Bueno, esto es básicamente parecida a la definición anterior, pero ya incorpora el componente de hereditario. Es decir, que hay un componente en el que, digamos, esa resistencia se hereda. Y, evidentemente, también recalca un poco esa información de que a esa cantidad de fármaco la plaga en principio debería no sobrevivir, debería ser suficiente para poder eliminarla y, sin embargo, ella es capaz de sobrevivir a esa dosis estándar. Por tanto, ¿qué es la resistencia? Bueno, para que haya resistencia tiene que haber un contacto con una sustancia activa, que puede ser un producto químico, un plaguicida. Tiene que haber un aumento significativo de individuos que sobreviven en una población a lo largo del tiempo, por un cambio en la sensibilidad, por ejemplo. Tiene que, lógicamente, ese producto debe haberse aplicado de la forma correcta y en la dosis estándar. Es decir, no se habla de resistencia cuando estamos, por ejemplo, infradosificando un medicamento, sino que tenemos que utilizarlo según la ficha técnica que marque el producto. Debido a la selección de rasgos heredables, y aquí el otro día escuchando a Joel González en una de sus charlas, pues hablaba de que el ácaro resistente nace y no se hace. Por tanto, tiene ahí un componente heredable que es importante que tengamos en cuenta. Y luego han de generarse una serie de mecanismos de resistencia. Los mecanismos de resistencia más habituales pues, suelen ser cambios de comportamiento
como puede ser la evitación, es decir, en este caso Varroa sería capaz de evitar el contacto, por decirte algo, con un medicamento que nosotros introdujéramos dentro de la colmena. Es decir, ella aprende a evitar el tratamiento, a no ponerse en contacto, por ejemplo, con una tira y de alguna manera pues, podría generar ese fenómeno de resistencia. Un segundo mecanismo de resistencia podría ser bueno, pues una reducción de la penetración. ¿Cómo? Por ejemplo, engrosando su cutícula. Es decir, varroas que son capaces con el tiempo de tener una cutícula más gruesa que no permita la penetración del medicamento, pues también podría ser un mecanismo de resistencia. Un tercer mecanismo de resistencia podría ser el aumento de la detoxificación de plaguicidas por parte de enzimas específicos para, bueno, pues para tratar de reducir esa toxicidad del plaguicida. Y un cuarto mecanismo de resistencia podría ser la desensibilización del sitio diana, es decir, si hay un fármaco que se une específicamente a una diana que tiene Varroa en este caso, si ella es capaz de modificar ese sitio diana, lo que va a provocar es que el fármaco no se va a poder unir a Varroa en ese caso y ella, bueno, pues va a generar un mecanismo de resistencia evitando, digamos, que el fármaco pueda dañarle o pueda producirle algún tipo de toxicidad. ¿Cómo podemos cuantificar la resistencia? Bueno, pues el primer indicador de que puede estar ocurriendo una resistencia es que cuando nosotros realizamos un tratamiento con una aplicación correcta, pues consideramos que tenemos unos resultados que no son lo suficientemente eficaces. Es decir, bien, nosotros esperamos que haya una eficacia del X y, sin embargo, pues por lo que sea, no hemos llegado a obtener ese nivel de eficacia. Un segundo paso sería pues, la realización de un ensayo de campo, que puede ser pues, un ensayo tipo PETIS o ensayos que pueden realizarse in vitro también, donde se pueden medir la concentración letal o la dosis letal 50 o 90. La concentración letal 50 es la concentración teórica que produciría el 50% de la mortalidad digamos, de esos ácaros que nosotros pusiésemos en contacto con el fármaco en cuestión. En el caso de la mitraz, si nosotros estimamos que la concentración letal de la mitraz es X, al ponerle esa cantidad en contacto con 10 varroas, cuando se murieran 5, esa sería la concentración letal de la mitraz. Un paso más sería el medir o el estimar que aparecen diferencias que son significativas entre los niveles de enzima de los ácaros, tanto susceptibles como resistentes, valorando pues, distintas poblaciones de ácaros. Esto sería uno de los mecanismos de resistencia que hemos explicado antes y que lo que haría sería alterar el sistema de detoxificación del fármaco. Entonces, bueno, pues hay a lo mejor varroas que son capaces de generar unos niveles de enzimas superiores y, por tanto, son capaces de detoxificar mejor el medicamento y pueden generar un cierto mecanismo de resistencia. Y un último paso sería pues, un análisis genómico donde podríamos estudiar la frecuencia de determinadas poblaciones para ver si tienen pues, mutaciones que pudiesen ser consideradas resistentes. El problema que tenemos, que hemos mostrado en la primera diapositiva, cuando hemos dicho que teníamos pues, tan solo 6 principios activos actualmente disponibles, lo que provoca, lógicamente, esa baja disponibilidad de productos es una presión de selección muy importante que puede generar un caldo de cultivo de resistencias. Por tanto, lo que iremos comentando a lo largo de la presentación es cuán importante es comenzar a pensar en rotar productos y en determinar o modificar algunas de las prácticas que actualmente estamos trabajando con ellas. Comenzamos un poco para ver los estudios que hay o que ha habido a lo largo del tiempo en el caso de resistencias, en el tema de resistencias acaricidas contra Varroa, y hablamos de taufluvalinato. Taufluvalinato, bueno, es un piretroide que se registra en Europa en los años 80, en primer lugar en Italia, en el año 1989, y a los pocos años, a los 2-3 años ya, comienza a haber los primeros informes de resistencia en la región de Lombardía. Entonces, allí se estimaba que había bueno, pues variaciones de eficacia que iban desde el 4% de eficacia hasta casi el 90% de eficacia, con una media aproximadamente en torno al 44%.
Es decir, lo que a nosotros a priori deberíamos obtener eficacias superiores al 90% en los medicamentos registrados, pues teníamos ya muchas zonas en las que los valores esperados estaban muy por debajo de lo que realmente nosotros queríamos. Al medir las concentraciones letales 50 de esas poblaciones de ácaros, lo que vemos es que son 25-50 veces superiores que las poblaciones susceptibles. Es decir, que necesitamos más cantidad de fármaco para poder conseguir, digamos, el mismo efecto de toxicidad que teníamos anteriormente con el medicamento. Es como si tuviésemos que utilizar en una tira de amitraz, pensemos, pues en vez de utilizar 500 miligramos que utilizamos actualmente, pues 25, 50 veces más de amitraz, por decir algo, y en este caso estamos hablando de fluvalinato, para conseguir esa misma susceptibilidad. En este caso, los mecanismos de resistencia sugeridos para el tau fluvalinato pues fueron mutaciones en los canales de sodio voltaje dependientes. Y además también se pensó como segunda alternativa de resistencia que se estuvieran incrementando los niveles también de detoxificación de enzimas para poblaciones susceptibles. Bien, hablamos ahora del Cumafox. Sabemos que está retirado desde hace relativamente un par de años, un órgano fosforado. Se registra en Alemania en el año 1985 bajo el nombre del Checkmate y en Estados Unidos desde el año 2000. Al año siguiente de registrarse en Estados Unidos, en el año 2001, ya aparecen ensayos de campo en Florida que demuestran mortalidades de ácaros pues del 6 y del 13% respectivamente, o sea, valores muy reducidos respecto a la eficacia estimada que podíamos valorar a priori de ese medicamento. En este caso, el modo de acción que se percibe es que se inhibe irreversiblemente una enzima, la acetilcolinesterasa, que es una enzima implicada en la neurotransmisión y que de alguna manera, bueno, pues esa inhibición de esa enzima provocaba ese mecanismo de resistencia de Varroa frente al fármaco. También existen casos de reversión a la resistencia, es decir, que con el paso del tiempo hay medicamentos o principios activos que no funcionaban y que funcionan un poco mejor porque hemos estado varios años, por ejemplo, sin utilizarlo. La resistencia a los pesticidas se puede asociar a esa capacidad de adaptación y, por tanto, a la reducción en la frecuencia de alelos de resistencia. Esto se ha visto, por ejemplo, en cepas de ácaros italianos, con el tema del fluvalinato. Y se veía que en ácaros resistentes, después de 3 años sin contacto con fluvalinato, su resistencia se disminuía hasta 10 veces. Es decir, que se hacían, de alguna manera, más sensibles cuando pasaban 3 años sin estar en contacto con el principio activo. En poblaciones de ácaros ingleses también se ve que la frecuencia de mutación responsables de esas resistencias a fluvalinato fue baja en poblaciones que no estaban expuestas a tratamientos recientes, o sea que tanto en Italia como en Inglaterra parecen verse mecanismos similares cuando dejamos de poner en contacto esa presión de selección fuerte de un principio activo sobre las abejas. Entonces, esto lo que indica es que la mutación podría no sobrevivir en ausencia de selección de piretroides. Es decir, esto nos da, digamos, la ventaja de que si somos capaces de rotar de una forma correcta los medicamentos, pues lógicamente lo que vamos a favorecer es mejorar la esperanza de vida de esos propios medicamentos y, por tanto, tendremos más armas a nuestra disposición para poder tratar la varroa en nuestras abejas. Si nosotros ejercemos una presión muy elevada tratando simplemente o sencillamente con el mismo producto todos los años durante varias veces al año, lógicamente lo que estamos favoreciendo es la posible generación de un caldo de cultivo de resistencias y sobre todo de una baja disminución de eficacia de esos productos. Hablamos del amitraz. El amitraz es una formamidina, es una sustancia en principio de un color cristalino blanco-amarillento, vamos a decir, componente activo de muchos medicamentos veterinarios, dirigido principalmente a insectos, ácaros, garrapatas, que tiene aplicación en múltiples formas en distintos sectores de ganadería bajo múltiples nombres comerciales. El modo de acción del amitraz, el amitraz funciona por penetración a través de la cutícula o por propia ingestión de la varroa al contacto con las tiras o con el propio medicamento. En la varroa lo que va a producir es un bloqueo de los receptores de octopamina, que están encargados de la transmisión nerviosa,
y lo que realmente provoca es una sobreestimulación del sistema nervioso central. Es decir, en la varroa lo que va a generar es una parálisis de la propia varroa. Esa parálisis de la varroa lo que hace es que la varroa, que está perfectamente sujeta y agarrada a la abeja, pues por esa sobreestimulación y por esa parálisis, lo que hace es soltar la varroa, digamos, ella suelta de la abeja y cae sobre distintas zonas dentro de la colmena, al suelo sanitario o donde va pudiendo agarrarse, ¿no? Por eso no sería extraño localizar, por ejemplo, varroas que estén por encima de las tiras en un momento determinado. Esto tiene todo el sentido. Se ha producido esa sobreestimulación, la varroa ha caído de la abeja y en algún caso pues se habrá colocado encima de una tira y está corriendo alrededor de la tira. Pero lógicamente esa varroa ya tiene una sobreestimulación del sistema nervioso y pronto será capaz, caerá al suelo y no podrá entrar, no será capaz de alimentarse y será, lógicamente, también incapaz de penetrar en una nueva celdilla y de poder reproducirse. Por tanto, sí que si vemos a veces, es un comentario que he recibido alguna vez de algún apicultor, para mí eso es un signo claramente de que el producto ha sido eficaz porque ya ha conseguido el propósito que es, de momento, sobreestimular la varroa y hacerla caer del cuerpo de la abeja. El mecanismo de resistencia sugerido en el caso de la mitraz han sido también mutaciones en el receptor de octopamina, lógicamente sobre el cual se une, mecanismos de detoxificación, es decir, aumentos también de la capacidad enzimática para detoxificar la sustancia, pero realmente no se ha descrito todavía el mecanismo. A pesar de las posibles resistencias a mitraz, que ahora veremos un poco los comentarios que hay en los distintos países, reportadas en distintos países, el empleo de amitraz continúa siendo mayoritariamente efectivo y, de hecho, pues la percepción de los apicultores es que es probablemente el único producto que a día de hoy les está funcionando relativamente bien. Las resistencias a mitraz han sido confirmadas genéticamente solamente en una especie de garrapata. Por ejemplo, este tipo de garrapatas se han tratado con productos en base a mitraz durante más de 40 años y aún así seguimos teniendo prevalencias de poblaciones resistentes muy bajas. O sea, que es un producto que por su propio mecanismo de acción y por su propia volatilidad es relativamente difícil que se generen resistencias a un producto como el amitraz, afortunadamente. Bien, esta es la tabla que enseñaba esta mañana también Raquel, aprobada por la Agencia Española del Medicamento, en la que vemos pues, distintos colores en base a productos que están, como sustancia activa tienen el amitraz, como sería el caso de los marcados en naranja. Tendríamos 3 en España, Apivar, Apitrazamicel. Tendríamos 3 productos también en base a flumetrina, fluvalinato. Los metemos en el mismo grupo porque, bueno, como ahora os presentaré, presentan resistencias cruzadas y, por tanto, tienen mecanismos de acciones muy similares, que serían el Vivarol, el Apistan y el Polivar. Y luego tendríamos en rojo marcado el Checkmate, el Cumafox, que está retirado, pero que tendría un mecanismo de acción diferente. Bien, esta es una imagen cedida por el doctor Joel, igualmente, en el que hablábamos antes de que uno de los mecanismos de resistencia podría ser la modificación del sitio diana, es decir, que bueno, pues el pequeño receptor donde debería unirse el principio activo que nosotros vamos a utilizar para controlar, en este caso, varroa, pues por lo que sea sufre alguna modificación, varroa es capaz de modificarlo con alguna con el paso del tiempo, con alguna pequeña mutación, y lógicamente si el producto ya no puede unirse a ese receptor, pues varroa ha generado un mecanismo de resistencia que puede transmitir a generaciones futuras. Como comentábamos, pues tanto los productos en base a fluvalinato, a taufluvalinato, como flumetrina, como hemos dicho, el Vivarol, el Polistar, el Apistan, y tanto el producto como la crinatrina, lo que hacen es unirse a los canales de sodio voltaje dependientes. Por eso, cualquier situación que pudiese modificar la conformación de ese receptor, pues de alguna manera afectaría a la generación de un mecanismo de resistencia bajo estos productos. La crinatrina es un producto que se utilizaba hace muchos años, quiero pensar que ya no se utiliza más, se denominaba Rufas y que estaría dentro del mecanismo de acción que tienen tanto la flumetrina como el taufluvalinato.
El Cumafox le pasa un poco lo mismo. Él compartiría, digamos, en este caso receptor, que sería la acetilcolinesterasa, con el clonferminfos o con el clorpirifos. Es decir, estamos hablando de neonicotinoides o de productos como la supona, que también se utilizaba hace años, quiero pensar. Sin embargo, tenemos la ventaja de que para el amitraz, bueno, pues él se uniría al receptor, como hemos dicho, de octopamina, pero no comparte mecanismo de acción con ningún otro producto. Esto nos da una gran ventaja y es que, bueno, pues esas resistencias cruzadas que evitamos al no compartir el receptor, pues probablemente también estén facilitando que la posible aparición de resistencias se esté ralentizando en el tiempo. Y de hecho, pues hay, bueno, pues como hemos dicho, colmenas tratadas durante muchos años con amitraz y siguen siendo perfectamente sensibles al producto. Vamos a hablar un poco de algunos artículos publicados recientemente. De hecho, he aprovechado para hacer una pequeña revisión. Y aquí tenemos un estudio pues, en el año 2020 de Fran Rinkevik sobre la detección de resistencias al amitraz, en el que lo que hacen es recolectar datos a partir de un ensayo de campo. Es decir, lo que hacen es bueno, pues tomar ácaros, varroa, y exponerlos a un trozo de tira de un producto aprobado, un producto registrado. Hacen igualmente ensayos en vial de laboratorio, donde van bueno, pues a controlar o a comprobar la concentración letal del amitraz, la concentración letal 50, y hacen ensayos de campo con amitraz también, en este caso con Apivar. Los resultados que muestra el estudio dice que se notifica una eficacia reducida en 2 de 11 regiones apícolas. De esas explotaciones apícolas que ellos seleccionan, solamente en 2 de 11 hay eficacias por debajo de lo esperado. Estamos hablando de unos porcentajes del 77 y del 68. En 5 de estas 11 explotaciones apícolas, es decir, lo que supone el 45%, y en 7 de esos 19 colmenares que ellos cogen muestras, el tratamiento previo con amitraz fue tan eficaz que no se pueden recoger suficientes ácaros, es decir, no había varroas para coger y para hacer el ensayo, porque se habían tratado con amitraz y no quedaba ni muestra. Y bueno, este ensayo, con respecto a ensayos que se han realizado posterior, pues tiene, digamos, el pero de que no tiene en cuenta la temperatura, y sí se ha visto en otras investigaciones que la mortalidad de los ácaros aumenta con la temperatura. Por tanto, es interesante mantener el bioensayo, en este caso, pues a una temperatura controlada adecuada para evitar precisamente que puedan provocarse fluctuaciones de temperatura que puedan afectar al resultado final. Otro estudio publicado por Raquel y por Mariano Iges, también en el año 2020, que ha mostrado esta mañana Raquel brevemente, pues habla de muestras recolectadas en colmenares también en Galicia, en Castilla-La Mancha, Castilla-León, en Badajoz, donde se realizan ensayos con Cumafox, con fluvalinato y con amitraz, donde aquí sí que se mantiene una temperatura constante de 34 grados cuando se exponen esos ácaros a los trozos de tira del producto, y se mide la mortalidad de los ácaros a 4 horas de incubación, incluyendo la exposición durante 1 hora con el producto. Bueno, lo que se ve en el caso del Cumafox es que tienen mortalidades variables en torno al 2 y al 89%, que yo creo que es un rango pues lo suficientemente amplio, donde podéis ver en la gráfica o en la figura ahí, en amarillo, digamos, los supervivientes, y en azul las varroas muertas por el contacto con el producto. En el mapa del medio lo que tenemos es el tau fluvalinato, donde se obtienen también resultados muy variables de mortalidad que van desde el 5 hasta el 96%, y podemos ver pues, en amarillo también los supervivientes y en rosa los muertos por el producto. Veis que, por ejemplo, en la zona de Galicia, precisamente, pues parece que hay muchos más supervivientes que muertos por el producto. Y el mapa de la derecha sería el tratado con amitraz en todas las provincias donde cogieron muestras, y ellos, bueno, lo que han encontrado es que había un 100% de mortalidad en todos los casos, y no había supervivientes de varroa tras el tratamiento con amitraz. Bien, otro trabajo publicado en el mes de enero de este año, o sea, hace apenas 2 meses, también es un trabajo que realizan en la zona de Valencia con muchas
ADS de allí, Calatayud, Inma, con el grupo de Joel igualmente. Toman muestras de ácaros recogidas en tres provincias de la Comunidad Valenciana durante 2 años consecutivos. Estamos hablando de un trabajo bueno, de 90 apiarios, por tanto es un volumen de muestra creo que muy representativo, donde hacen también ensayos de laboratorio con 3 productos, con los mismos de antes, el Cumafox, los piretroides y el amitraz, donde también mantienen la temperatura constante a 34 a la hora de exponer el producto con las barroas. Hacen igualmente el mismo ensayo de poner en contacto el producto durante 1 hora de exposición y luego medir la mortalidad a 4 horas de incubación. Y bueno, van un paso más allá, también hacen ensayos de tipo tiempo real, PCR en tiempo real, con ensayos Tagman, para ver un poco, medir alelos de resistencia en el caso del fluvalinato. Bien, aquí lo que veis, los resultados, estos son los del año 2018. El mapa A sería lo que correspondería al Cumafox, donde la eficacia vendría marcada en azul y los que han sobrevivido vendría marcado en amarillo. El Apitraz en B, la eficacia vendría marcada en verde. En el caso del C sería para Micel y en el caso del D sería para los piretroides, donde la eficacia vendría marcada en rosa. Estos son datos del 2018. En el 2019 incorporan también en la línea C el Apivar, lo cambian, digamos, por el Amicel. Y veis los resultados que tienen bueno, en valores de eficacia vendrían marcados en el caso del Apivar en verde clarito. Bien, los resultados que ellos nos publican dicen que de los 3 clases de activos diferentes, el amitraz muestra la mayor mortalidad de ácaros en los bioensayos durante 2 años consecutivos. La mayoría de los cuadros de los que recogen ácaros en ensayos precedentes también habían sido tratados con amitraz, es decir, que tienen un largo historial de tratamientos con amitraz, y los resultados indican que los ácaros en España son sensibles al amitraz a pesar de que se han utilizado durante muchos años. Si veis ahí, pues prácticamente todos los colmenares se habían tratado en verde con amitraz, en algún caso con amitraz y con productos ecológicos. Solamente con ecológicos vendrían marcados los naranjas y los piretroides vendrían marcados en rosa, que principalmente el tratamiento mayoritario, en este caso en la zona de Valencia, pues es el amitraz igualmente. Los resultados del bioensayo que realizan, es decir, de poner en contacto esas barroas con trozos de las tiras, muestran unos valores de eficacia parecidos al artículo que hemos visto en el 2020 de Fran Rinkevich. Y en la discusión pues comentan que estos datos concuerdan con la eficacia del producto en base a amitraz registrada por los apicultores en el campo, con valores que oscilan entre el 60 y el 96%. Por tanto, es posible prever una evolución de la resistencia al amitraz en las próximas temporadas, a menos que se produzca un cambio significativo en las estrategias de gestión, que actualmente se basan en el uso intensivo de amitraz, principalmente muchas veces al año, y el uso repetido de un solo acaricida ejerce una enorme presión de selección sobre los ácaros, algo que hemos comentado nosotros igualmente anteriormente durante la presentación. Es decir, que estamos a tiempo, el mensaje es, estamos a tiempo de poder mantener los datos de eficacia con los que contamos actualmente, pero necesitamos de estrategias que permitan la rotación de productos y que nos permitan trabajar unas formas de manejo específicas en función de las distintas colmenas y de las distintas regiones. El artículo también habla de que ese 60% que hablan, entre el 60 y el 96, es un único apicultor que además informó de problemas y de falta de eficacia en los años anteriores. O sea que ellos mismos apuntan a que esos valores podrían de alguna manera estar en cierto interrogante. Bien, ¿qué pasa en otros países en el mundo que no son España? Bueno, pues posibles resistencias a amitraz también se han reportado en varios países. Estados Unidos, en la República Checa, en Francia, en Argentina, en Portugal. Nos pasa como aquí, el mecanismo de resistencia evidentemente no se ha descrito todavía. Es una mutación, es una modificación del receptor de octopamina, es un incremento de determinados enzimas que detoxifican, no lo sabemos. El incremento de la concentración letal 50 es más bajo en comparación con otros acaricidas y la reducción de la eficacia en el campo es menos pronunciada. Es decir, hemos hablado antes de que el taufluvalinato
pues ya tenía casos de 25-50 veces se había aumentado la concentración letal 50, es decir, habría que aumentar 25 veces la concentración del fármaco para tener esa mortalidad del 50% de la población. Parece ser que en el caso de la mitraz esas subidas o esas concentraciones letales no son tan llamativas. Hay determinados estudios, por ejemplo, realizados en Polonia a lo largo de los años, donde valoran, bueno, pues desde la franja del 81 al 85, luego hasta el 2001 al 2009, o sea, estamos hablando de prácticamente 20 años de tratamientos en base a mitraz, y veis, según esos resultados, que los datos de eficacia pues, siguen manteniéndose en torno. Empezamos con 93 más menos 3, o 3,7, y acabamos con 93 más menos 6,6. O sea que estamos un poco en los mismos niveles de eficacia que teníamos hace 20 años en ese sentido también. Y en Estados Unidos, el amitraz sigue siendo, de todos los acaricidas, el que está asociado a menores pérdidas invernales en comparación con otros productos parricidas. Bien, nosotros como compañía igualmente pues, realizamos múltiples ensayos clínicos independientes que realizan pues, veterinarios, empresas especializadas, como puede ser el Finosat, es decir, organismos totalmente ajenos a la compañía y que de alguna manera pues realizan ensayos para valorar la eficacia de los distintos tratamientos en campo. Y bueno, pues lo que os mostramos aquí en estos últimos años, por ejemplo, en tanto ensayos del año 2019 como del año 2018, Canadá, Francia, Grecia, España, estamos hablando de datos de eficacia bueno, que podríamos denominar normales dentro de lo esperado. Es decir, no hay nada especialmente llamativo que nos haga presagiar pues un futuro totalmente oscuro en un breve espacio de tiempo. Igualmente, cuando hablamos de mortalidad invernal y se hacen ensayos con productos en base a mitraz, pues se ve que la mortalidad es menor cuando se trata con amitraz en comparación con otros productos autorizados. Estamos hablando de 16% de pérdidas con amitraz frente a un 26% de media de otros productos autorizados, y en el caso de Estados Unidos, pues 18,8% frente a 23% de media con otros productos autorizados. Bien, pero la realidad es que, bueno, en el campo también hay veces que nos dicen que ellos tienen la sospecha de que puede haber una resistencia o de que hay una baja eficacia, y hay una serie de factores que evidentemente es importante antes bueno, pues valorar y realmente comprobar que las cosas pues se han tenido en consideración, ¿no? Entonces, factores comunes asociados a informes de baja eficacia pues pueden ser subdosificaciones, es decir, que pongamos menos producto del que nos dice la ficha técnica. Yo pongo una tira o pongo tira y media, pues eso no tendría ningún sentido a la hora de poder valorar una resistencia. Que lo apliquemos correctamente, es decir, si evidentemente pues no lo mantenemos en el tiempo que está estipulado o no lo colocamos donde nos dicen que hay que colocarlo, tampoco tiene ningún valor. Que lo retiremos antes de tiempo, tratamientos no finalizados, y a veces es que lleva 3 semanas el producto y esto no funciona. Bueno, tenemos que ser pacientes. Yo entiendo que la paciencia es a veces una virtud que es difícil de desarrollar, y más cuando uno tiene un problema, pues está desesperado y trata de buscar una solución rápida, pero sí que es cierto que las cosas llevan su tiempo y tenemos que ser cautos, ¿no? Problemas relacionados con la monitorización. Muchas veces nos dicen, bueno, pues no ha funcionado el tratamiento. Bien, ¿qué carga de varroa tenías al principio? No lo sé. Es decir, es muy importante hacer una monitorización pretratamiento y una monitorización post-tratamiento, porque de alguna manera sabemos dónde hemos comenzado y dónde hemos acabado. Apuntaba Paulo antes de que la media de varroas hace unos años era de 1.000 por colmena y ahora estamos hablando de 4.000, 5.000. Evidentemente, claro, no es lo mismo enfrentar un producto frente a 5.000 que frente a 1.000. Si al final nos quedan 200 varroas, nosotros habremos considerado que vemos varroa y que el producto no ha sido eficaz. Sin embargo, claro, no sabíamos de lo que partíamos y no hemos valorado todo lo que hemos sido capaces de eliminar. El problema a lo mejor está en el manejo, que tenemos que empezar a tratar antes y no llegar a unos niveles de 4.000 o de 5.000 para comenzar nuestro tratamiento. Tenemos rutinas fijas. Muchas veces es que yo hice lo mismo que el año pasado y no me ha funcionado.
Esto cada vez nos damos cuenta de que las condiciones climáticas son absolutamente cambiantes de unos años a otros. La carga de colmenares a veces que tenemos por determinados momentos del año pues puede ser mucho más elevada, a lo mejor por cuestiones de transhumancia, por cuestiones de otras que pueden afectar. Es importante que tengamos en cuenta que a veces los niveles de varroa también varían a lo largo del año y a lo mejor tenemos que hacer tratamientos adicionales, pero para eso es necesario monitorizar. Y luego las reinfestaciones, evidentemente, pues hay años que se producen más frecuentemente que otros. Otros posibles factores asociados a una baja eficacia o a la aparición de resistencias, pues lo que hemos comentado antes, el uso continuado del mismo principio activo de una forma continua, pues lógicamente no favorece el hecho de que se puedan aparecer resistencias, ¿no? Y luego lo consideramos también pues el tema del clima, las temperaturas. A veces, bueno, pues ahora teníamos en Madrid, parece ser que este fin de semana pues iba a venir Filomena 2, también íbamos a bajar, estábamos en 21 grados y iba a bajar 10, 15 grados. Si eso de repente las primeras floraciones que están saliendo pues desaparecen como consecuencia de esas heladas, pues lógicamente las circunstancias en las que se quedan nuestras abejas es totalmente diferente y puede tener un efecto perjudicial sobre las mismas. Al final, ¿cuál es la acción recomendada para evitar las resistencias? Lo que se denomina el manejo integral, es decir, el controlar de una forma frecuente la cantidad de ácaros dentro de la colmena, un mínimo de 4 veces por temporada, tratar, pero solamente en función de lo que se detecte, es decir, no tratar porque hay que tratar, porque toca tratar, sino yo tengo este nivel de infestación y necesito tratar ahora, que puede ser antes o después que el año anterior. Para eso es necesario monitorizar y mantenerse un poco informado de los umbrales de infestación que hay en nuestras zonas. Es importante renovar los panales de cría cada 2-3 años como mínimo. También hablaban de renovar reinas. Lógicamente, la renovación de reinas y sobre todo si pudiese ser anual le da otra fortaleza a la colmena y otra capacidad de producción y por tanto de resiliencia. Es muy importante tratar todas las colmenas al mismo tiempo. Rotar los tratamientos, y cuando hablamos de rotar los tratamientos, hago el mismo símil que ha hecho Raquel esta mañana, cambiar colores, no el mismo principio activo, y siempre, lógicamente, respetando etiquetas e instrucciones de los productos. Evitar un nivel crítico de infestación, bueno, pues aparte de optimizar el tiempo y la estrategia del tratamiento, nos va a permitir saber qué ocurre en esa colmena, es decir, cuál es su grado de infestación y si pongo un tratamiento, confirmar que el tratamiento ha sido exitoso. Pero es que monitorizar no es solo por la salud de las abejas, sino también por su producción. Porque, bueno, hay estudios ya desde hace años que nos indican que un 3% de infestación pues supone una pérdida de 5 kilos por colmenar de miel. Y esto al final es matemática. Es decir, si uno piensa en las colmenas que tiene y si tengo un 3% de infestación, pierdo 5 kilos por miel, esto es dinero, pérdida de dinero directa para el apicultor porque no es capaz de controlar la varroa en unos niveles de infestación adecuados. Por tanto, monitorizar para limitar el daño de las colmenas y para mejorar, lógicamente, la supervivencia, sobre todo de cara a la invernada, y además para reducir las pérdidas en la producción de miel. O sea, para mí esos son los dos grandes motivos. ¿Cómo controlarlas? Bueno, pues al final, si esta es una curva tipo que varía mucho según los años, según las zonas y según las prácticas apícolas probablemente, pero sabemos que hay lógicamente una cantidad de varroa superior en torno a los meses de principios del otoño, al final de las últimas mieladas. Bueno, pues evidentemente, si no somos capaces de monitorizar en momentos concretos, y ahora veremos cuáles son esos momentos concretos, pues al final pues tenemos unos niveles de infestación que lo que nos pueden provocar es llegar tarde a utilizar esos tratamientos y, lógicamente, comprometer la viabilidad de las abejas durante la invernada. Se establecen 4 momentos clave que serían pues, la primavera temprana, es decir, prácticamente cuando abrimos nuestras colmenas por primera vez, necesitamos planificar, necesitamos ver qué ocurre ahí, cómo están, cómo han superado el invierno. Durante mieladas, a lo mejor en determinadas zonas, pues puede haber un aumento, un crecimiento masivo de varroa y necesitamos poner un tratamiento rápido antes de llevar nuestras colmenas a la siguiente mielada. Los finales de julio-agosto del verano
pues también lo que empezamos es a planificar ya el tratamiento de otoño, donde necesitamos saber esa tasa de infestación, incluso si ya hemos puesto el tratamiento, pues ver también post-tratamiento esa eficacia. Y luego ya en la última fase del año, lo que sería septiembre hasta diciembre, pues asegurar que el tratamiento que hemos puesto en otoño ha sido eficaz, evaluar la necesidad de un tratamiento adicional en un momento determinado o ya esperarnos hasta la primavera siguiente. Las colmenas que deberíamos muestrear para detectar varroa, pues en función del número de colmenas que tengamos, pues lo que se establece es lo que veis en la tabla, ¿no? O sea, menos de 10 colmenas deberíamos de muestrarlas todas. En apiarios de 20 colmenas deberíamos de muestrear aproximadamente la mitad, tomando muestras tanto de los lados como del centro, y en apiarios de más de 20 colmenas, pues aproximadamente el 25%, es decir, pero un mínimo de 8. Bien, estos son dispositivos tipos que tenéis a vuestra disposición, por ejemplo, para utilizarlos con alcohol, con azúcar glass, con CO2, con cualquier fórmula, pero que son dispositivos que en un par de minutos nos dan una información brutal a nivel de monitorización para saber realmente la tasa de infestación que tenemos. Y consiste solamente en coger 300 abejas, lavarlas, como os digo, tanto con alcohol como con azúcar glass, o bien con CO2, y contando el número de ácaros tras aproximadamente 2 minutos, lo dividimos entre 3 si hemos cogido esas 300 abejas y sabemos el porcentaje de infestación. Es decir, esta es una práctica súper útil que nos da muchísima información dentro del colmenar. En base a ese porcentaje de infestación, pues nosotros también podemos valorar que según la época del año y el método que hayamos utilizado para hacer esa monitorización, pues estableceremos unos porcentajes de, digamos, límites sobre el cual tenemos que ejercer alguna acción, que en este caso sería un tratamiento. Entonces, lógicamente, no es lo mismo tener un 1% de infestación al principio de la primavera que al final del tratamiento de verano, ¿no? Evidentemente, sabemos que a lo largo de la temporada el porcentaje de ácaros se incrementa y, por tanto, los niveles de infestación que tienen que superar para poner un tratamiento también se incrementa. Como veis ahí, estamos hablando pues aproximadamente del 3% al final de la temporada como tasa que nos debería indicar que necesitamos un tratamiento de forma más o menos rápida. Bien, proyectos de investigación sobre resistencias a la mitad se están realizando en Francia. Se determina la concentración letal 90 de las poblaciones francesas de ácaros a la mitraz y se hace a través de esa exposición luego, de esa recogida de ácaros frente a esa concentración letal 90 que previamente se ha estudiado y se ha conseguido en pruebas in vitro en el laboratorio. Y ahí ves un poco los datos en verde marcan lo que se consideran resultados de sensibilidad a la mitraz. Los datos en naranja marcarían poblaciones de ácaros consideradas intermedias en su sensibilidad a la mitraz, y en rojo indicarían resultados resistentes. Como veis ahí, los estudios que se están actualmente realizando de momento tampoco apuntan a datos especialmente críticos, ¿no? Hay proyectos igualmente de investigación en curso en otros países en el mundo, como son los Estados Unidos, Canadá, a través de especialistas que están de alguna manera también detectando o tratando de detectar resistencias a la mitraz en poblaciones de varroa, como os digo, pues en distintas regiones. Igualmente en España, el grupo del doctor Joel González en la Universidad de Valencia pues está especialmente centrado en la búsqueda de resistencias tanto a mitraz como a fluvalinato o a Cumafox en distintas poblaciones de varroa. Bien, conclusiones. El estado actual, la perspectiva sobre las posibles resistencias a la mitraz, aunque se ha informado de resistencias de varroa en varios países, la mitraz sigue siendo a día de hoy en gran medida eficaz, incluyendo a los países que de alguna manera han tenido un empleo, vamos a decir, más habitual y a largo plazo de la mitraz en la apicultura.
El manejo integral y el respeto a la etiqueta y a las instrucciones del producto son fundamentales para optimizar la eficacia del tratamiento, pero no solo en los tratamientos en base a mitral, sino en todos los tratamientos que tenemos actualmente registrados. La resistencia no es solo una cuestión de tiempo, sino es una cuestión de seguimiento y de prácticas de tratamiento en el campo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, actualmente creo que existen aproximadamente resistencias a más o menos 350 insecticidas y hay más de 600 especies de insectos o de artrópodos que han generado mecanismos de resistencia. Pero el hecho de que esto pueda ser más rápido o más lento también es una cuestión de nuestras propias prácticas y de nuestros hábitos. Si somos capaces de seguir manteniendo unas prácticas lógicas con una rotación de tratamientos, yo creo que seremos capaces de mantener la eficacia de estos productos que tenemos actualmente disponibles hasta que puedan llegar nuevas moléculas, nuevos principios activos diferentes. Y bueno, como conclusión, antes de haceros una breve introducción de lo que hay detrás de Betofarma, pues para mí el principal enemigo en la lucha contra los ácaros muchas veces es el hábito. Es decir, hay una rutina implícita en nuestra forma de trabajar que a veces pues provoca que no tengamos todo el éxito que debiéramos, porque hacemos lo mismo que hicimos a lo mejor el año anterior y, lógicamente, las circunstancias de un año a otro pues son totalmente diferentes. Igual que vienen primaveras totalmente diferentes, las condiciones de varroa y de multiplicación de varroa también son diferentes. Porque conozcáis brevísimamente, para terminar, bueno, pues un poco la historia de Betofarma. Betofarma lleva trabajando desde el año 78, 1978. Es una empresa dedicada 100% a la salud apícola, que cuenta con el equipo comercial que veis. Yo soy un poco la cara visible de la empresa en distintas zonas del Mediterráneo. Llevo tanto España y Portugal como distintos países del Mediterráneo, como veis ahí, Italia, Croacia, Eslovenia, Albania, y también tengo representación en Chile. Las caras de la gente que hay detrás, el equipo técnico y de marketing, el equipo de I+D, que lo complementan otras 7 personas a tiempo completo en el laboratorio en la búsqueda de nuevas moléculas. Pero bueno, porque tengáis un dato en la cabeza, el ratio de éxito de una molécula que pueda ser utilizada al final como un producto registrado, tanto en especies apícolas como en otras especies ganaderas, es de 1 frente a 139.000 que pruebes. O sea, es que el éxito no es tan sencillo. A veces cuando decimos hay que sacar nuevos productos, realmente la probabilidad es baja y se está trabajando de una forma muy intensa ahora para tratar de adaptar nuevas moléculas al mercado. La fábrica está en Francia, en la región sur de Francia, en un pueblo denominado Chaillac, donde se cuenta también con un departamento específico denominado Laboratorio de Abejas, sobre los que se prueban pues, nuevos fármacos, nuevos protocolos y cribado de nuevas moléculas, y que cuenta también con apiarios propios para esos ensayos de campo, pruebas de todo tipo de productos, y que nos permite igualmente disponer del material biológico para las pruebas in vitro que requiere el laboratorio. El laboratorio cuenta también con un centro de valoración de la abeja, también muy cerquita de la fábrica, que sirve un poco pues, como zona como lugar de asesoramiento a apicultores, de educación, de información, de generación de conferencias, y bueno, pues que cuenta también con unos servicios de extracción para apicultores que deseen utilizarlos de una forma pues con una reducción de medios, ¿no? Y nada más, agradeceros pues el haberme escuchado a esta hora y el haber podido compartir con vosotros igualmente este rato. Y nada, y si tenéis preguntas, pues encantado de contestarlas. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Y sí, tenemos preguntas, no te preocupes que no te vas sin responder alguna de ellas por lo menos. No hay problema. Bueno, pues a ver, aquí la primera que tenemos es ¿por qué a veces con tratamientos aparecen varroas en los fondos sanitarios vivas? O sea, que no están muertas al final, en el fondo. Creo que vale. ya un poco lo respondiste. Sí,
Correcto, es lo que comentábamos. Por ejemplo, en el caso del mecanismo de acción del amitraz, esa sobreestimulación del sistema nervioso central, lo que genera, digamos, es que la varroa caiga de la superficie de la abeja, pero tarda todavía un tiempo en morir, digamos. O sea, no muere como consecuencia del contacto con el producto, sino que muere por inanición, porque no puede alimentarse, porque no puede reproducirse, pero no es que al contacto con el producto le produzca, digamos, la muerte instantánea. De ahí un poco que podamos verlas en el fondo sanitario moviéndose todavía y pensemos que a lo mejor el producto no ha sido suficientemente eficaz. Vale, perfecto. La siguiente pregunta. Tengo resistencias a fluvalinato y cumafos. Me queda el amitraz y ya llevo 4 años con él. ¿Qué alternativa tengo? Soy de costa y tratamientos ecológicos dan problemas con temperatura y cría. Bien, evidentemente aquí ya entramos en la casuística propia de las zonas. A veces en España pues tenemos evidentemente muchas zonas en las que tenemos cría a lo largo de todo el año, en la que a veces pues no contemplamos realmente pues unas opciones de manejo concretas. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en la zona de Andalucía pues utilizan prácticas habituales que se realizan en Italia desde hace años, que es el enjaulado de reina, por ejemplo. Y a veces son apicultores que tienen 600 y 800 colmenas. Cuando tú lo planteas, pues hay gente que te dirá, ¡buf! ¿Pero qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo vamos a enjaular reinas aquí o cómo vamos a tal? Pues a lo mejor no hay que enjaular reinas, pero sí que hay que bloquear la puesta de alguna manera y forzar poder tratar en un momento determinado con un orgánico, con un oxálico, con un fórmico, con un producto más flash que nos permita reducir. Si habéis visto las presentaciones anteriores, al final se trata de que todas esas barroas, ese porcentaje de barroas que no ha sido sensible al primer tratamiento con amitraz, tratar de eliminarlas con otro tipo de producto a lo largo del año preferentemente. Entonces necesitamos a veces hacer un producto ecológico, aunque sea modificando, digamos, o manejando la colmena para poder evitar tener que tratar únicamente con amitraz como alternativa. Porque, tenemos también ensayos en base a poblaciones que han tratado 10 años con amitraz y efectivamente los datos de eficacia siguen siendo similares a los del año 1. Pero yo también soy partidario de que si lo utilizamos de una forma más adecuada y rotando de vez en cuando los productos, pues probablemente las eficacias de los amitraces conseguiremos mantenerlas en el tiempo, cosa que si abusamos de forma permanente, pues será más costoso. Yo entiendo que es difícil, es un caso difícil, pero probablemente ahí va asociado a algún manejo concreto que nos permita utilizar algún producto, en este caso, no sintético, como podría ser un oxálico, un fórmico o un timón. Muy bien, ya creo que es la última pregunta. Parece ser que la trasladaron a la agrupación desde Valdeorras, que cómo se podría compaginar un producto de síntesis en otoño y uno ecológico en primavera, y qué mes sería el ideal para el de primavera, y en qué grado de potencia tendría que estar la colmena. A ver, yo por ejemplo, el tema del oxálico creo que cada vez puede ser una herramienta muy interesante a la hora de la fabricación o la preparación de los núcleos. Es un momento en el que pues nos permite, digamos, al comienzo de la campaña, trabajar las colmenas sin cría prácticamente, porque las manejamos nosotros a la hora de preparar esos núcleos, y una vez los preparamos, a los 20-25 días de preparar el núcleo, se trata con ácido oxálico, y esos cuadros luego pues pueden servir para mejorar, digamos, la población de abejas de otras colmenas. Y ese puede ser un buen momento. O sea, para mí el orgánico, en este caso, quizás en Galicia por sus particularidades temporales, creo que estaría bien indicado a lo mejor al comienzo de la temporada, en primavera, sería más o menos temprana según el año, y dejar, digamos, el producto en base a amitraz en otoño, donde resulta a veces más costoso el manejar la colmena en función de los cuadros de cría que tenga.
Vale, bueno, siguen poniendo preguntas en el chat, pero ya vamos a hacer la última porque si no luego nos vamos a salir ya de tiempo. Si tenéis cualquier cosa, ya sabéis que me las podéis hacer llegar, no hay problema. Claro, por eso. Pues que nos preguntan también que cómo podrían compaginar un producto de síntesis en otoño, pero bueno, viene siendo un poquito lo que preguntaste antes, pero aquí hablan de con el oxálico en tiras en primavera. Bueno, el oxálico en tiras es un producto que no está registrado en España, no se dispone actualmente de ningún producto registrado y los productos que tenemos registrados en base a oxálico ahora mismo son por goteo o bien por sublimación, en el caso del apibioxal. Entonces, bueno, evidentemente yo te daría un poco la misma respuesta, ¿no? Para mí sería más la utilización por goteo en base a núcleos, pero el oxálico en tiras no es un producto registrado. Claro, perfecto. Bueno, pues nada, ya no te sacamos más tiempo de tu tarde de sábado. Muchas gracias por haberla compartido con nosotros. Un placer a vosotros y enhorabuena por las jornadas. Muchas gracias a ti por participar en ellas. Encantada. Hasta luego, un placer.